Muy bien. Me encanta el tema de bases para el control prenatal, porque más que dar una clase de lo que es el control prenatal, es por qué justificamos ese control prenatal. Y no es más que asegurar el buen estado de salud, tanto de la madre, pero también del feto. Y eso tiene una justificación muy clara, como ya hemos venido hablando en la mañana de hoy. Es que anualmente ocurren 800 millones de patologías que tienen que ver con el embarazo, con el parto o el puerperio. Pero de esas 800 millones, 8 millones 500 mil de esas patologías mueren durante el embarazo, durante el parto o durante el puerperio. ¿Por qué mueren? Son 500 mil mujeres que, si le vemos el rostro a esas muertes, dejan detrás al niño, una familia con un luto, y no es igual una persona que dio la vida hasta el final de su vida a una madre que está empezando con unas ilusiones. Lo más triste de esto es que hay sitios en el mundo donde la posibilidad de muerte materna es una entre 16 embarazos. África sahariana, como se dijo acá, y otras partes cercanas, inclusive en nuestro continente. No tanto como esa alarma de uno por cada 16 embarazos, pero es que también hay sitios donde la muerte ocurre una por cada 7.000 embarazos. Entonces, ¿por qué esa brecha tan grande? ¿Es que acaso los cambios anatomofisiológicos que hablé ahorita en la mañana es diferente de una mujer a otra? No, son iguales los cambios anatomofísicos de la mujer embarazada. Lo que sí puede haber es la forma como estamos abordando el problema, la falta de cultura, la falta de atención y algunas condiciones que no nos afectan. Y lo más triste de esto es que el 80% de esas 500.000 muertes que ocurren anualmente pudieron ser evitables o prevenibles. Entonces, yo voy a dar esas bases del control prenatal, algunos tips muy importantes que desde hace 30 años vine revisando hasta ahorita, siguen siendo algo básico, que comienzan con las 4 características de esta consulta: que sea precoz, continua, integral y de amplia cobertura. Precoz porque se dice que antes de las 12 semanas inclusive es lo ideal, porque hay algunas modificaciones que va a ocurrir no solamente en la madre, sino en ese feto, si hay algunas alteraciones víricas, microbianas, tóxicas o iatrogénicas que pudieran ocurrir en este feto. Y podemos nosotros cambiar y alertar. Que sea continua, porque bueno, el embarazo, lo ideal, óptimo, es que haya 10 consultas prenatales. No 10 ecosonogramas, como dijo la compañera anterior, 10 consultas integrales, y que sea eficaz por lo menos cuando hay 5 consultas durante esos 9 meses de embarazo. La primera antes de las 20 semanas, la segunda a las 24 semanas, una tercera a las 27 semanas, a las 33 semanas y una última de 37 a las 40 semanas. Eso es muy difícil, no es difícil. Entonces, debe ser también esa consulta prenatal realizada de una manera integral. Cuando decimos una manera integral, y en la parte de medicina, hay factores de promoción de la salud, protección de la salud y atención o restitución de la salud, que esa era la premisa que nos daban ahorita en salud pública cuando vemos todo eso. ¿Qué era lo de la promoción de la salud? Bueno, cambiar los factores médicos, asistenciales, saneamiento ambiental, identificar el riesgo en esa paciente. Y lo de promoción de la salud, bueno, darle más salud a esta con las vacunaciones que sean necesarias, el toxoide tetánico, y ahora la Sociedad de Obstetricia de Venezuela incluyó inclusive la vacunación por la influenza H1N1. Todo eso es promover la salud desde el principio del embarazo, ¿verdad? Y la amplia cobertura. ¿Por qué amplia cobertura? Si tenemos 100 embarazadas, vamos a suponer que no 100 llegan a término, porque hay un 10% que abortan, otro porcentaje de amenaza de parto prematuro. Pero por lo menos de esas 100 mujeres, lo ideal es que 80% sea la cobertura. En nuestro país, lamentablemente, llega la cobertura a un 40%. Sin embargo, el parto institucional llega a ser hasta un
90%. Es decir, de cada 10 mujeres, 4 van a la consulta prenatal, pero 9 sí van a sala de parto a parir. Eso no es una atención prenatal. Es por esto que después de las metas del milenio, que en el año 2000 se realizó la nota número 5 decía bajar la mortalidad materna a nivel mundial. Para eso, a nivel regional, la Conferencia 26 Sanitaria Panamericana y la sesión de comité regional se reunieron, hicieron una estrategia regional para la reducción de esa mortalidad y morbilidad materna. Eso fue realizado en Argentina en el año 2002, donde ellos realizan o instan a los Estados miembros a que hagan una declaración de esa cumbre del milenio de las Naciones Unidas y se proponen a rebajar en un 75% la mortalidad materna para el año 2015. Es decir, el año que viene, estamos cerca de 2014, ya el año que viene teníamos que bajar esa mortalidad a un 75%. Y para eso, con respecto a los registros que había en el año 90. Y mejorar las razones dentro de los países, especialmente las disparidades entre las zonas urbanas y zonas rurales, como ya hemos dicho. Además, que velen por la reducción de la mortalidad materna y neonatal, que sea una prioridad del sector salud. Y porque las mujeres y las adolescentes tengan acceso fácil y económico a los cuidados obstétricos esenciales, a servicios obstétricos bien equipados, dotados de suficiente personal médico, enfermería, equipamiento, todo eso. Entonces, ¿por qué en nuestro país se basa que tenemos que buscar las metas del milenio? Bueno, aquí les tengo este gráfico donde vamos a ver que el porcentaje de embarazadas que ingresan en el primer trimestre, que le dije que era precozmente lo ideal, no llega al 30% en el mayor de los casos. Vemos cada una de las columnas desde el 2005 al 2012 y ninguna pasa o llega al 40%. Es decir, de cada 10 mujeres apenas 4 inician precozmente el control prenatal. Y si vemos otra de las columnas, que el indicador es el porcentaje de adolescentes que inicia el control prenatal. Venezuela está liderizando el primer lugar en cuanto al embarazo adolescente. Más del 30% de las embarazadas son mujeres menores de 19 años. Entonces, lo triste no es esto, sino que tampoco van al control prenatal. Mira, no hay ninguna que pase del 40%, todos llegan al 38% en mejor de los casos. Tratamos de aumentar esa cobertura prenatal de la adolescente, sin embargo en el 2011 bajó y hasta el 2012 que hay registro estaba más o menos igual. Otra de las cosas que quería mostrarle era el porcentaje de pacientes diagnosticadas de alto riesgo obstétrico. Fíjense que todos los años ninguna llega al 60%, apenas el año 2008 y el 89%. Sin embargo, bueno, se están diagnosticando pacientes de alto riesgo obstétrico que son las que también pudieran morir con más facilidad en el trabajo de parto y el puerperio. Ahora vamos a ver más, ¿qué relación tiene la consulta prenatal con la mortalidad? Directa o indirectamente. Bueno, aquí les traje este gráfico de la fuente de la Dirección de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud, donde vemos la mortalidad directa que la prenatal por diferentes estados tiene un porcentaje de 33 muertes de un subtotal de 170. Y en el puerperio inmediato, que son esas primeras 24 horas, que yo diría que más que el puerperio inmediato tiene alguna causa relacionada con el periparto y con ese embarazo de término del tercer trimestre, algo debe estar pasando. Bueno, eso representa casi un 50% de estas 170 muertes. Y en las indirectas, causas indirectas que no son propiamente obstétricas, por algún factor concurrente, alguna enfermedad médica, también vemos que el factor prenatal es aún mayor. Fíjense que hay 20 muertes el año 2012, esto es referente al año 2012, mientras que el puerperio fue menor y tardíamente en el puerperio siguen aumentando las muertes.
Pero de esas 115 muertes por causas indirectas, casi un 50% están en la consulta prenatal que pudieron ser advertidas. Entonces tenemos una mortalidad total en el año 2012 de 285 muertes maternas, donde están ubicadas entre la parte prenatal y el puerperio inmediato. Y esto significa que no podían ser prevenibles. Claro que sí, el 80% de estas muertes, si vemos lo que llaman las demoras en cada una de los estudios, la auditoría de esas historias, podemos ver que las demoras vienen desde el inicio del control prenatal. Hay algo que quiero colocar acá, que es la clasificación nueva que hace la Organización Mundial de la Salud sobre algo que llamaron los cuasieventos. Esas muertes que no están metidas dentro de muerte obstétrica directa o indirecta, sino que son referidas a muertes imprevistas del tratamiento. Lo tengo acá subrayado porque me llamó la atención de que estos son tendencias a enfermedades iatrogénicas. Por ejemplo, las muertes en relación a las operaciones cesáreas, que si vemos la auditoría de esa historia, ¿por qué fue la cesárea? No había ninguna indicación obstétrica, directa o indirecta para la cesárea, pero se nos complicó la cesárea. ¿Por qué muere? Entonces eso pasó a ser llamado los cuasieventos y va a ser registrado dentro de poco, porque esto acaba de salir el año pasado en la Organización Mundial de la Salud, no solamente para recibir esos cuasieventos, sino también para decir cuáles eventos adversos pudimos sacar de terapia intensiva también, para también sacarlos y ver también la calidad de atención. Aquí lo que yo les decía, las causas también que ellos metieron como mortalidad directa fue el suicidio durante el embarazo, las muertes por psicosis puerperal y la depresión postparto en la categoría de funciones maternas directas. Ahora bien, ¿qué hay detrás de estas estadísticas? ¿Qué hay más allá de las estadísticas? Estas mujeres no acuden al control prenatal entonces porque y pueden fallecer aún más, porque no saben que necesitan esos cuidados médicos, no saben identificar el riesgo que puede tener un embarazo, o es que la abuela no le dijo, o el familiar, tiene que ser el médico que le diga que hay un riesgo. No, hay una falta de esto, o es que no hay servicios de salud, o las que son inaccesibles por razones tales como la lejanía, los costos, las barreras socioculturales. Y si ella conoce esto, ¿será entonces que la atención recibida no fue eficaz o tal vez fue más bien perjudicial? Entonces, para eso vamos a actuar, y por eso es que me gusta este tema de bases para el control prenatal, porque vamos a hablar de la fase 1, que es la evaluación inicial, la fase 2, que es la identificación del riesgo, y la fase 3 de la conducta que se seguirá. Para eso, nosotros acá en Venezuela seguimos unos lineamientos de un protocolo de atención, de cuidados prenatales y atención obstétrica de emergencia, donde nuestros profesores de todas las universidades se reunieron junto a la Sociedad de Obstetricia y Ginecología, las facultades de medicina, tanto de la UCB, y lineamientos que venían de la Organización Panamericana de Salud y de la Fondo para Poblaciones de las Naciones Unidas y el Centro Latinoamericano de Perinatología. Nombraron algunos objetivos que no son tan difíciles, que era identificar el riesgo materno preconcepcional, que se lo acaba de decir la doctora Vanessa. Con eso, el 50% de la batalla la tenemos ganado si estamos advertidos de una lesión preconcepcional. Recuerden que la mujer no acude al médico, sino al pediatra, y después no se aparece más a veces, sino hasta su ginecobstetra. Y parece mentira, nosotros nos dan un año de pasantía en medicina interna y todo eso para evaluar integralmente a esa mujer. Entonces, si no fue preconcepcionalmente, bueno, entonces en la consulta prenatal y perinatal tenemos que hacer y advertir esos cambios. Identificar y corregir las necesidades de cada nivel de atención y ponernos de acuerdo para establecer conductas. Entonces ahí comienzo con lo que es la consulta prenatal actual. La voy a nombrar sencillita, voy a dar unos tips para que ustedes que están ahorita en los niveles de cuarto, quinto, sexto año en la Facultad de Medicina puedan también elaborar su historia. Esa historia, la anamnesis es lo más importante. No hay una historia donde usted ingrese el paciente
y salgan en el egreso 2 pacientes, la madre y el hijo. Por lo cual los registros personales de esa paciente deben estar bien realizados. Y como dijimos, todos los datos de edad, habitación, inclusive hay que agregar los daños o violencia de género. Hoy en día hay que anotar eso en la historia. La parte laboral, como se nombró, todo eso hay que agregarlo hoy en día porque eso está tabulado en los registros médicos. Antecedentes familiares de tara genética, síndrome de Down en la familia, antecedentes personales médicos, quirúrgicos, epidemiológicos y psicobiológicos, antecedentes gineco-obstétricos, gestaciones anteriores de cada una de ellas. Todo eso hay que registrarlo en la historia. Hay que registrar simplificadamente la nomenclatura obstétrica. Desde Canadá hacia abajo nos pusimos de acuerdo que en números romanos deben ser anotados todos los números, las gestas y los partos abreviados, no así los abortos y las cesáreas. Sin embargo, vamos a ver mucho por la velocidad y esto abreviamos cualquier cosa en la historia y resulta que no, está escrito es que nada más las gestas y los partos deben ser abreviados. Los abortos y las cesáreas y cualquier otra cosa no deben ser abreviados. Y conocer, bueno, precisar la edad gestacional. Nosotros cumplimos años. Los fetos en útero cumplen semanas. Lo ideal es que saquemos los días de la fecha de última regla y contamos todo eso, lo dividimos entre 7, eso nos va a dar las semanas de embarazo. El embarazo en la raza humana decimos que dura 280 días. Eso no es verdad. La fecha de última regla hasta el final, 280 días, 40 semanas. Pero la verdad es que en útero, el feto de que está en útero dura 266 días. Porque es el momento de la ovulación y la fecundación, realmente. Hay que quitarle esos 14 días. Y para eso, bueno, hay la regla de Naegele, que es muy fácil, no vamos a poner a decir cómo realmente es, pero sí saber que se le suma 7 días a los días, se le resta 3 días a la semana, y eso nos va a dar una fecha probable de parto, que debe estar informada la mujer desde el primer día cuál es la fecha probable de parto. Si es una mujer bien reglada y por fecha de última regla. Si no, lo vamos a buscar por cotejo de ecografías y toda esa información debe tenerla tanto la madre como el médico y escrito en la historia. En esa primera consulta hay que conocer los signos vitales, tensión arterial, pulso, frecuencia respiratoria y temperatura. Puse esta imagen acá porque la mujer embarazada debe ser evaluada apenas con una batica que no pesa más de 30 gramos, no así. Pero la primera consulta hay que pesarla, tallarla porque el índice de masa corporal es importante. No es igual decirle a una obesa que está por encima del 30% del índice de masa corporal cuánto debe aumentar, a decirle a un adolescente con bajo peso que puede aumentar más de 9 kilos. En cambio a la obesa no, y el factor de riesgo puede variar en una a otra. La tensión arterial, como le dije en las modificaciones gravídicas, es normal que haya hipotensión, pero hay que saber tomar la tensión también. La embarazada debe ser tomada la tensión arterial sentada, sobre 3 dedos sobre el pliegue del codo y tomar la tensión arterial en el brazo izquierdo y anotarla. Inicialmente debe estar por debajo de 140-90 esas tensiones antes de las 20 semanas. Los órganos del sistema, como le dije, por aparato y sistema, hay que revisar cada uno de ellos minuciosamente en esa primera consulta. El examen ginecológico, igual que una paciente no grávida, se le debe advertir 2 cosas, que son los temores que tiene la mujer embarazada. Voy a sangrar si me pone el espéculo, voy a abortar, voy a expulsar el feto. No, esos temores hay que minimizárselos desde la consulta, idealmente antes de las primeras 20 semanas. La acción en esas primeras 20 semanas es igual a una paciente no embarazada. Si conseguimos lesiones hay que tratarlas. Igualmente evaluar tumoraciones en pelvis, en cuello uterino y no es el mejor momento para evaluar las mamas, pero sí advertir algunas cosas. No es igual una mujer con pezones invertidos a una mujer que pezones invertidos. Problema para la lactancia. Y entonces nunca vimos ni le advertimos eso. Sobre todo en las primitas. Sobre todo también algunas polimastias. En esa modificación en la altura uterina, después de las 20 semanas hasta las 34 hay una correlación. Cada centímetro se corresponde a la edad gestacional. Si tiene 20 centímetros, son 20 semanas de embarazo, 30 centímetros, 30 semanas de embarazo. Y eso nos sirve, por ejemplo, cuando tenemos un nivel 1 de atención, que no tenemos la ecografía allí para estar midiendo la edad gestacional, nos puede ayudar un poco.
El foco fetal entre 120 y 160 latidos por minuto. Si tenemos un Doppler, ya después de las 10 semanas podemos escuchar el latido fetal, y si no, con el PINAR, después de las 17 semanas preferiblemente. Los movimientos fetales activos y pasivos pueden ser evaluados también después de las 18 semanas, y eso nos habla, eso es un signo de certeza de embarazo, aunque lo vemos así tardíamente, pero es un signo de certeza comprobar los movimientos fetales. Los exámenes complementarios que deben ser evaluados son los exámenes de laboratorio, de ecosonograma básico, exploraciones especiales, si son accesibles. Esas exploraciones especiales no son a total la población general. Y las pesquisas bioquímicas de aneuploidía. Pero sí los laboratorios en esa consulta inicial, ese perfil prenatal, que va desde la hematología, la química sanguínea, BDRL y HIV. Examen de S, urocultivos, grupo sanguíneo, si la pareja es RH negativa, debe pedirse aglutininas anti-RH, antígeno de superficie para hepatitis B, serología para toxoplasmosis y serología para rubiola, en caso de no haber sido vacunado. Es importante que se siga haciendo el BDRL y el HIV en varios trimestres. Recuérdense que Latinoamérica sigue siendo la primera, estamos en primer lugar en enfermedad infectocontagiosa por sífilis congénita. La primera causa de sífilis congénita está aquí en Latinoamérica, y Venezuela no se queda aquí atrás por eso. El ecosonograma básico, sobre todo el primer ecosonograma, si dijéramos que tenemos varios ecos, yo diría que el del primer trimestre o antes de las 20 semanas es importante. ¿Por qué? Porque nos ayuda a la datación de la edad gestacional. Primero, ¿cuántos fetos hay? Si está intraútero, si tiene vitalidad fetal, dónde está la placenta ubicada y la cantidad de líquido amniótico. El primer eco es uno de los más importantes. Sin embargo, yo diría que el de las 20 semanas también nos ayuda a conocer la anatomía fetal y si podemos proseguir o no con ese embarazo. Las exploraciones especiales, sobre todo entre la semana 11 y 14, la medición de la translucencia nucal, entre la semana 14 y 19, medición del pliegue nucal. Esto es una pesquisa ecográfica de aneuploidía que se pudiera hacer en un segundo nivel y no necesariamente hay que hacerlo con todas las pacientes si no es accesible. No vamos a mandar a una paciente que no puede ni hacerse una hematología para hacer todas estas estudios. Y la pesquisa bioquímica entre la semana 11 y 14. Es importante la proteína propia del embarazo, de la placenta, la beta-HCI y la alfa-fetoproteína, porque aquí vamos a conseguir hasta un 80% de posibilidad de descarte de síndrome de Down, y si son mujeres que están por encima de los 35 años, la amniocentesis genética. Entonces, la consulta sucesiva, ya dijimos que mínimo 5 consultas sucesivas, y algo importante que es no retirar a estas mujeres embarazadas del control prenatal. Yo sé que es a veces a las 37 semanas es como darle ya una referencia a ver a dónde se puede ubicar, pero es que aquí es donde ocurre uno de los eventos que ya dijimos en el periparto, donde hay mayor mortalidad perinatal, y entonces es donde viene lo que está ahorita en la controversia, la violencia obstétrica. Doctor, he ido a varias partes, no me quieren atender. Doctor, me vieron la última consulta, fue que hay la cita, no hay cupo. Bueno, esa es una realidad. Y la violencia obstétrica no es ese obstetra que está montado sobre la barriga de la embarazadita, hacerle una cesárea sin indicación o colocar oxitóxicos sin necesidad para acelerar el trabajo de parto, o esterilización sin haber tenido un consentimiento informado. La violencia obstétrica también puede ser institucional. La violencia obstétrica también puede ser por el camillero que no se presentó y no le ayudó a subir, o el vigilante que agredió a la paciente. Entonces eso también es importante conocerlo durante la consulta prenatal. Bueno, las consultas sucesivas ya saben que son importantes, vigilar las 3 factores, tensión arterial, peso y edema, y después de las 24 y 28 semanas la pesquisa de diabetes gestacional es importante. Fíjense que sigue siendo la serología para toxoplasmosis importante, las tiras reactivas para examen de orina, eso hay que tenerlo bien claro. A las 32 y 36 semanas sigue estando los exámenes complementarios allí presentes, incluyendo el examen de orina que no deja de desaparecer, y el cultivo vulvovaginal,
entre las 35 y 37 semanas, que no lo hacemos de rutina, pero está dentro del protocolo prenatal hacerlo, y que la técnica es, sin espéculo, colocar 3 centímetros el hisopo en la vagina y en la región de la horquilla vulvar y la parte perineal, realizar y tomar el cultivo, porque la muerte por estreptococo en el recién nacido es muy importante y nosotros la pasamos desapercibida. También identificamos el riesgo, ya esto fue una exposición anterior, el bajo riesgo y el alto riesgo. El bajo riesgo es que podemos tenerlo en un nivel primario, nivel 1 de atención, pero el nivel 2 y el nivel 3, que es el factor más que epidemiológico, más que anatomopatológico o más que ginecobstétrico, también debe ser atendido por una mujer, o la mujer puede ser atendida en una zona donde haya especialistas. Entonces, el nivel 1 y nivel 2 de atención, y las medidas terapéuticas deben ser medidas nutricionales básicas, universalmente, hierro y ácido fólico. Lo demás hay que personalizar a cada paciente, pero lo básico es esto, porque la primera morbilidad es la anemia, la segunda las infecciones urinarias. Y el toxoide tetánico como promoción de la salud, igualmente la vacuna antiinfluenza estacional en el segundo y tercer trimestre ya forma parte de este protocolo. Y bueno, no hay nada más bonito que entregar este esquema al primer nivel de atención y que bajemos esa morbilidad, mortalidad perinatal, para que, de acuerdo a cada patología, sea diagnosticada no solamente por el médico, el equipo de salud, la enfermera, hacer un plan con la pareja, con la familia, informar, educar y capacitar sobre todos los signos de alarma, y entregar a la madre un niño sano y que puedan salir egresados los dos del hospital. Bueno, muchas gracias, doctor.